Muy buenas tardes, nos da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias por permitirnos compartir con nosotros este nuevo programa de Pregúntale al Obispo. Male, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, monseñor, qué gusto estar de nueva cuenta con todos ustedes. Esperamos que ya empiecen a enviarnos sus preguntas. Así es, efectivamente. Recuerden que el objetivo de este espacio es compartir inquietudes, preocupaciones, dudas, incertidumbres, quejas, lamentos, preocupaciones, etcétera, y en lo que pueda yo responder. Si lo podemos hacer de momento, bien, y si no, pues a los 8 días trataré yo de haber preguntado algo sobre lo que ustedes nos envían. Recuerden, como decía Male, que ya desde ahorita nos pueden enviar sus preguntas o sus mensajes. Ya saben ustedes, el celular para mensajes de texto 967-101-2955 de esta emisora, o a nuestro correo electrónico radiotepeyac@layu.com.mx, o también pueden mandar sus inquietudes, sus preguntas al chat de nuestra emisora www.radiotepeyac.com. ¿Y esta semana cómo la has pasado, Male? Corriendo de aquí para allá con bastante trabajo, bastante actividad, bendito Dios. Eso es bueno, yo ando igual, para allá y para acá, porque es de lo que se trata, de servir a nuestras comunidades, sí, a las familias, a las comunidades, a los grupos. Quiero compartirles que jueves y viernes estuve en la comunidad de Candelaria en un curso muy importante que la parroquia de San Juan Dieguito da a sus catequistas, a sus ministros, a sus servidores. Había 420 personas. ¡Wow! La mayoría catequistas de adultos, de comunidades. Luego los diáconos, candidatos al diaconado, obviamente también con su esposa, de los principales que les acompañan. Y esto nos alienta mucho. Sí, claro. E incluso estuvimos estudiando un tema que ellos propusieron, que era: ¿en qué está la diferencia para interpretar la Biblia por católicos y protestantes? Muy interesante. Y el otro tema que pidieron fue los fundamentos bíblicos de nuestra devoción a la Virgen María, porque por ahí les atacan mucho. Sí, creo que es la problemática más grande que tienen en esa zona. En efecto. Entonces, desde aquí nuestro saludo cariñoso allá a la comunidad de Candelaria. Bien, vamos a iniciar como siempre lo hacemos con este canto ya tradicional en nuestro programa. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. En efecto, la palabra de Dios es la que nos guía, y en este programa y siempre es la luz que nos acompaña. Precisamente empezamos con una lectura bíblica de la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 10. Si tienen su Biblia a mano, pueden abrirla en 1 Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 10. Y dice: A los adultos en la fe les predicamos la sabiduría, pero no la sabiduría de este mundo, ni la de aquellos que dominan el mundo, los cuales van a quedar aniquilados. Por el contrario, predicamos una sabiduría divina, misteriosa, que ha permanecido oculta y que fue prevista por Dios desde antes de los siglos, para conducirnos a la gloria. Ninguno de los que dominan este mundo la conoció. A nosotros, en cambio, Dios nos la ha revelado por el Espíritu, que conoce perfectamente todo hasta lo más profundo de Dios. Pues bendito sea el Señor que nos ha concedido su palabra, su sabiduría. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que ella nos guíe siempre y nos acompañe. Vamos ahora ya a ir respondiendo a las preguntas que tenemos pendientes de ustedes desde hace 8 días que no pudimos concluir.
A veces nos van llegando aquí y algunas tratamos de leerlas. Si en esta ocasión no leemos las que ustedes nos empiecen a enviar, es por cuestiones del tiempo, porque nos hemos dado cuenta que si vamos leyendo lo que nos llega, no siempre acabamos de responder sus inquietudes. Vamos pues a responder a las que nos llegaron desde hace 8 días. Y hay una que es la primera, que ya hace 8 días respondimos algo, pero quiero ahora seguir respondiendo a la misma. Bueno, pues Rosy dice, he buscado en la Biblia católica y no he encontrado que seamos bautizados desde bebés, que hagamos la primera comunión y la confirmación. Hace 8 días yo le decía a Rosy, gracias por tu mensaje, que no queramos encontrar en la Biblia las palabras textuales. Si tú buscas primera comunión, confirmación, bautizar también a los bebés, con esas palabras explícitas no, pero sí encontramos el fondo, el contenido fundamental. Hace 8 días ya le daba a Rosy y a ustedes algunas citas bíblicas. Hoy quiero ampliarlas porque es un tema siempre recurrente e importante. Por ejemplo, en cuanto al bautismo, ya decíamos que en Mateo 28 y en Marcos 16, 15 al 16, escuchamos cómo Jesús ordenó a sus apóstoles ir por todo el mundo y predicar su palabra. Y dice él, el que crea y se bautice, se salva. El que no cree y por tanto tampoco se bautiza, se pierde. Es decir, Jesús pone como condición para la salvación la fe en Él y el bautismo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en estos textos, Mateo 28, 19, Marcos 15 y 16, no dice que solamente los grandes son los que puedan creer y ser bautizados. Dice, el que crea y se bautice, el que crea, cualquiera. No dice a partir de los 15 años, a partir de los 10 o de los 5, no. El que crea y se bautice, si cualquiera. Un recién nacido, si cree y se bautiza. Obviamente el niño chiquitito no tiene capacidad de una fe personal, pero es la fe de sus padres la que se comunica al mismo y la que lo salva. Pero la otra condición en que se bautiza, se pierde. Y es la orden que Jesús da. Por otra parte, en la Biblia encontramos testimonios de familias enteras que se bautizaron sin excluir a los niños. Si ustedes tienen su Biblia a mano, abran Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 15, en que se nos dice cómo Lidia en Filipos creyó, y dice textualmente, y todos los de su casa se bautizaron. No dice todos los grandes o de jóvenes para arriba, dice todos. No menciona niños, pero tampoco los excluye. Es un texto bien importante que se repite en otros momentos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 16, versículo 33, se nos dice cómo después de la predicación de Pablo, cuando estaban encerrados en la cárcel, el carcelero, dice el texto, creyó y se bautizó con toda su familia. Incluso dice que de noche, y no tuvieron que ir a un río, allí mismo en la casa se bautizaron. Dice toda su familia. Reitero, no dice también los niños, no lo dice, pero tampoco los excluye. Entonces, toda la familia. Otro texto muy semejante lo encontramos en Hechos capítulo 18, versículo 8. Dice que Crispo, de la ciudad de Corinto, que era jefe de la sinagoga, con toda su casa creyó y se bautizó. Con toda su casa creyó y se bautizó. Reitero que no dice explícitamente también los bebés, no lo dice. Eso no esperemos que lo diga. Que bautícense todos los bebés también, ¿no? Jesucristo dice todos, el que crea y se bautice. Si solo se debiera bautizar a los jóvenes y adultos, la Biblia tendría que decirlo. Pero no lo dice, más bien dice todos. Por otra parte, cuando se argumenta que los niños no tienen pecado, nuestra fe nos dice que todos nacemos con el llamado pecado original, que no es pecado personal, sino el que traemos desde que somos concebidos en el seno materno y del cual debemos quedar limpios para entrar al reino de Dios.
En este sentido pueden ustedes ver Carta a los Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 21, en que San Pablo nos habla de este hecho tan misterioso de que todos venimos de Adán y desde Adán ya somos contagiados por el pecado que llamamos original, que no es personal. Entonces, para poder entrar al cielo hay que estar libres de todo pecado, porque todos somos pecadores. Lo decimos en el Salmo 51, versículo 7. Desde el seno de mi madre soy pecador, y eso no es de una forma personal. Entonces traemos el pecado y para entrar al cielo hay que quedar limpios de pecado. En la primera carta de San Juan, capítulo 1, en los versículos 8 y 10, dice con toda claridad que todos somos pecadores, todos. Dice San Juan, si alguien dice que no es pecador, es un mentiroso. Entonces somos pecadores. Y el bautismo nos borra el pecado para poder entrar en el reino de Dios, porque recuerdo lo que decíamos hace 8 días, capítulo 3 de San Juan. El que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Yo no sé, Rosy, si con esto quede más o menos claro. Male, ¿cómo la ves? Está bastante completa su respuesta, pero yo tengo una duda. ¿Qué pasa entonces con los niños que mueren antes de ser bautizados? ¿No van al cielo? Fíjate que durante mucho tiempo nosotros sosteníamos lo que llamamos el limbo. El limbo es decir, un lugar como donde puedan ellos estar sin entrar al cielo. Sin embargo, la Iglesia Católica cada día ha profundizado más en el misterio de la misericordia de Dios. ¿Por qué? San Pablo en una de sus cartas a los tesalonicenses dice que Dios quiere que todos se salven. Dios quiere que todos se salven. Y nosotros confiamos más en la misericordia de Dios porque los niños no son culpables. Ajá. Otra respuesta, la fe de los papás les sirve a ellos. Tan es así que ahora la Iglesia tiene hasta una misa para niños que murieron sin ser bautizados, cosa que antes no se permitía. ¿Por qué? Porque tenemos confianza en la misericordia de Dios. Esa es nuestra fe. Entonces ahora nosotros sí sostenemos que los niños que murieron sin bautismo y cuyos papás querían bautizarlos, sí tienen la salvación de Dios, porque Dios ve el corazón. Dios no depende solo de la acción sensible del agua, sino del corazón y de la fe. Pero entonces, en el caso de que se esté muriendo un niño, ¿cualquiera puede bautizarlo? En efecto, ¿o no? Sí. No, en efecto. Ustedes recuerden que cualquier persona, si puede llegar al sacerdote, bueno, si hay un diácono, bien, pero si no algún catequista, si no papá o mamá, cualquiera puede bautizarlo. Es muy sencillo, echarle un poco de agua y decir las palabras que Jesús ordenó. Pedro, María, etcétera, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está más o menos claro? Perfecto, perfecto. Esa era mi duda. Y yo creo que la duda de los radioescuchas. En cuanto a también lo otro que nos decía Rosy, que en cuanto a la confirmación dice, buscado en la Biblia y no he encontrado lo de la confirmación. Mira, Rosy, tú lee Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 4, y se nos narra ahí el hecho de Pentecostés. Dice cómo estaban todos reunidos en oración, recibieron el Espíritu Santo y a partir de ese momento ya empezaron ellos a predicar. Es decir, quedaron firmes en la fe. Ya habían ellos recibido a Jesús, aceptado a Jesús, creído en Jesús, pero les faltaba la fuerza del Espíritu, que fuera eso, como un fuego que los incendiaria del amor de Dios y como un viento impetuoso que los impulsara a salir para ir a predicar a otras partes, ser testigos de Dios. Incluso conociendo a Jesús, pero los apóstoles negaban a Jesús. Les daba vergüenza y miedo proclamar a Jesús, pero cuando vino el Espíritu Santo, nada los detiene. Y eso es lo que hace la confirmación. Tenemos un texto muy bonito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 14 al 17. Lo pueden ustedes consultar. Hechos, capítulo 8, versículos del 14 al 17, en que se nos dice que Pedro y Juan imponen las manos sobre los que apenas habían sido bautizados en Samaria para que recibieran el Espíritu Santo. Es decir, no basta el bautismo. Dice, ya habían sido bautizados, pero van Pedro y Juan, no cualquiera, se requiere alguno de los apóstoles, les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Es lo que hace el obispo o un delegado por el obispo, es decir, imponer las manos y ungir con el crisma para que se reciba el don del Espíritu Santo. Lo mismo Rosy preguntaba que dónde se habla de la primera comunión.
Ya hace 8 días yo les decía que no quiera encontrar la palabra primera comunión, pero les quiero decir algunas cosas, a ver si puedo ser suficientemente breve, sobre la Eucaristía, la comunión, cómo es importante y por tanto que desde pequeños tan pronto tengamos un suficiente uso de razón para discernir el pan común, el alimento común y corriente del pan eucarístico. Ojalá que todos nos acerquemos. Miren, en Marcos capítulo 14, versículos del 22 al 24, se nos narra la última cena cuando Jesucristo instituyó la Eucaristía y dice así: mientras estaban comiendo, tomó pan, Jesús, pronunció la bendición, lo partió, se lo dio y dijo: tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias, se la dio y bebieron todos de ella y les dijo: esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. Entonces dice: esto es mi cuerpo, tomen. Y se da también del cáliz para significar su sangre. Algo parecido encontramos en Mateo, capítulo 26, versículos del 26 al 28. Dice así San Mateo: mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan, y pronunciada la bendición lo partió, y dándosela a sus discípulos dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y más adelante: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Tomen y coman. Entonces les invitan para que tengan este alimento y esta participación en el sacramento. San Lucas nos dice algo totalmente semejante. Lucas capítulo 22, versículos del 19 al 20. Dice: Jesús tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por ustedes. Lucas 22, 19, 20. Y miren cómo San Pablo nos narra ya algo que en aquellos tiempos ya era una tradición. Primera Corintios 11, capítulo 11, versículos 23 al 26. Primera Corintios 11, versículos 23 al 26. Dice San Pablo: yo recibí del Señor lo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y después de dar gracia lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Asimismo también el cáliz después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, cuantas veces beban de ella, háganlo en memoria mía. Pues cada vez que comen este pan y beben este cáliz, anuncia la muerte del Señor hasta que venga. ¿Está claro, Male? Sí, completamente claro. Ahora sí nos ampliamos bastante. Sí, y por si faltara algo, mira, el apóstol Juan, que estuvo presente en la última cena, no narra la institución de la Eucaristía porque ya lo habían hecho los otros apóstoles y él no quiere repetir lo que ya otros dijeron, pero sin embargo nos presenta en un foro muy insistente a Jesús como pan de vida, alimento que da vida eterna. Lo encontramos en el capítulo 6 de San Juan, sobre todo los versículos del 35 al 58. Ustedes lean estos textos preciosos. Juan capítulo 6, versículos del 35 al 58, que se nos dice: yo soy el pan de vida. El que coma de este pan tiene vida eterna. El que no lo coma, no tiene vida. Nosotros queremos que los niños desde pequeños tengan la vida de Dios. Y por eso, mientras más pronto puedan hacer su primera comunión, 8 o 9 años, pues ya que se vayan preparando para que haya esta gran fiesta en su corazón. No sé, Rosy, si todavía quedan algunas dudas, estamos a tus órdenes para seguir ampliando lo que sea necesario. ¿Podría decirme si hay un número de cuenta para enviar ayuda a Radio Tepeyac? Qué bueno que desde hace 8 días nos habían hecho esta pregunta y yo consulté al padre Pedro Arriaga para ver qué podríamos responder, y él sí me dijo que lo más conveniente era que se comunicaran con él o con nosotros directamente, porque él me insistió lo mismo, es decir, no conviene dar al público la cuenta porque hay peligro de que otros con mala intención la puedan mal manejar, pero sí tenemos una cuenta. Aún más, si alguno quiere dar algún donativo, pues más o menos
no de un pesito, 2 pesitos, que de todas formas apreciamos, pero que valga un poquito más la pena, tenemos la capacidad de darles recibos deducibles de impuestos. Muy bueno. Entonces, muy importante. Entonces, si alguien nos quiere dar, no sé, 500, 1000 pesos X, sea cada mes o muy de cuando en cuando, con toda confianza nos pueden pedir los recibos deducibles de impuestos. Y de esta forma ustedes nos pueden ayudar mucho a sostener Radio Tepeyac, que nos cuesta un poquito, pero que lo hacemos con todo gusto y con la colaboración de todos. Un comentario dice, qué bueno que piensan dar retiros para preparar misioneros. ¿Podría usted decir las fechas? Claro que sí, ya las tenemos. Miren, para todas las parroquias del llamado equipo centro, que son las 7 parroquias aquí de la ciudad, María Auxiliadora, Fátima, San Ramón, San Juan Bautista, después Catedral, Guadalupe y San Francisco, va a ser los días 20 y 22 de junio, que es un viernes, sábado y domingo. Para toda la zona Chol, que comprende playas de Catazajá, Tila, Sabanilla, Palenque, Túmbala y Salto de Agua, va a ser del 14 al 16 de julio. Para el que llamamos el equipo CHAF, que significa Chilón, Arena y Bachajón, que atienden los jesuitas, va a ser del 30 de junio al 2 de julio, que es toda esa zona por allá de Bachajón, Chilón, etc. Para todo lo que llamamos el equipo CELTAL, que incluye las parroquias de Yajalón, Ocosingo, Altamirano, Oxuc, Huistán, Tenejapa y Cancuc, va a ser del 17 al 19 de septiembre. Para el que llamamos equipo sureste, que también nos escuchan porque ellos siguen este programa por las emisoras católicas de Comitán, de Trinitaria y de Comalapa, y que comprende el equipo sureste las parroquias precisamente de Comalapa, a donde estuve el sábado pasado haciendo las confirmaciones con motivo de las fiestas patronales. Incluye pues el equipo sureste, Comalapa, la Trinitaria, Simol, la Asunción, Santa Cecilia, Santo Domingo, San Sebastián, estos últimos 4 ahí en la ciudad. Después tiene las Margaritas, la parroquia de Nuevo San Juan Chamula y la misión de Guadalupe. Son varias parroquias y misiones que incluye. Para ellos el equipo sureste van a ser los días 6, 7 y 8 de noviembre. Luego para el equipo Tzotzil, que incluye las parroquias desde Amatán, Huitiupán, Simojovel, El Bosque, San Andrés Larráinzar, Panteló, Chenaló, San Juan Dieguito, Sinacantán, van a ser de los días 19, 20 y 21 de noviembre. Y el último retiro para preparar misioneros que quieran ir a los lugares donde no acostumbramos llegar, a las periferias que llama el Papa Francisco, será para el equipo sur, que incluye las parroquias de Carranza, de Socoltenango, de Soyatitán, de Las Rosas, de Teopisca y Amatenango del Valle, y van a ser los días 2, 3 y 4 de diciembre. Entonces, en sus respectivas fechas y con sus respectivas parroquias se pueden poner de acuerdo para que, si ustedes están disponibles para ayudar a ser misioneros, de momento no es para ir a otras partes, sino dentro de su propia parroquia, ir a aquellos lugares o personas encarcelados, presos, migrantes, enfermos, ancianitos, niños de la calle, jóvenes, universitarios, profesionistas, etcétera, como médicos, maestros, enfermeras, que ordinariamente no llegamos ahí, pues que podamos llevar la palabra de Dios. Entonces pueden ponerse de acuerdo con su respectivo párroco. Patricia López hace una pregunta que no es muy específica, pero dice, ¿por qué tiene tinte protestante con alabanzas, lecturas y frases? Y comenta, conocía a la diócesis en su caminar de anuncio y denuncia, con agentes de pastoral muy comprometidos con su pueblo, con la guía de Monseñor Samuel Ruiz. Gracias, Pati. Hace 8 días ya te dábamos una pequeña respuesta, pero la amplío ahora con todo gusto. Dice, ¿por qué tiene tinte protestante con alabanzas, lecturas y frases? Yo no sé si se refiere a nuestra emisora Radio Tepeyac, porque nuestra emisora Radio Tepeyac es muy plural. Sí tiene, efectivamente, algunas alabanzas, lecturas y frases que a alguien le pueden sonar a protestante. No son protestantes, son todas católicas.
Algunas pueden parecer más del movimiento de renovación católica en el Espíritu Santo y no son cosas que sean heréticas. Son formas de alabar y bendecir al Señor que son muy válidas. Pero también tenemos programas, por ejemplo, de comunidades eclesiales de base, que tienen sus propios cánticos. Alcohólicos Anónimos. De Alcohólicos Anónimos, de la Coordinación Diocesana de Mujeres, de CODIMUJ. El padre Pedro Arriaga tiene un programa muy interesante que se llama Los Crucificados de Hoy. Ajá, muy bueno. Hay otro tema de puros temas sociales, por ejemplo. Tenemos otro programa que habla sobre el sínodo diocesano, los 6 horcones, que no tiene nada de carismático ni de protestante. Esto lo tiene el padre Javier Reyes, cada 8 días. Entonces nuestra programación es muy plural. Hay de todo, hay de todo. Luego, lo que son los programas que se llaman saludos y complacencias, pues quienes más llaman ahí, sí piden algunos cantos muy religiosos. Ahí ciertamente no nos piden cantos que puedan sonar de mucho compromiso, pero es la gente, sí, la gente la que pide y es la que hace. Y a alguno le puede dar esa impresión. Ahora, que alguien diga que la diócesis ha perdido sus capacidades de anuncio y de denuncia para nada, seguimos anunciando. Y de denuncia igual. La diócesis en lo fundamental no puede cambiar porque somos la Iglesia de Jesucristo. Que en algún tiempo los medios de comunicación resalten más las denuncias es un asunto, pero que la diócesis no ha perdido su capacidad de denuncia lo podemos ver en el pasado Congreso de la Madre Tierra, que es una denuncia muy fuerte contra todo lo que es la destrucción del medio ambiente. Entonces estamos luchando mucho por la protección de la Madre Tierra. Estamos luchando muy en contra de aquellas minas que destruyen a las comunidades, que destruyen el medio ambiente. Obviamente tenemos el sínodo, y el sínodo diocesano que sigue siendo válido, lo vamos ahora a poner en práctica en la renovación de nuestro plan diocesano de pastoral en la asamblea de junio próximo, y son los 6 horcones tradicionales: iglesia autóctona, iglesia liberadora, iglesia evangelizadora, iglesia servidora, iglesia en comunión e iglesia bajo la guía del Espíritu. Entonces lo fundamental no puede cambiar porque lo básico es del Evangelio y es la doctrina de la iglesia. Lo que el Papa Francisco hoy está diciendo de anuncio de Dios y de denuncia del mal es nuestra línea. Y en eso no podemos nosotros fallarle, porque le fallaríamos a nuestro Señor Jesucristo y le fallaríamos a la iglesia. Laura hace una pregunta en la cual yo estoy totalmente de acuerdo, y para quienes rezamos el rosario y somos rezadores, se nos da mucho esta pregunta. Ella es de San Pedro Nixtalucum y dice: ¿cuál es lo correcto en el primer misterio gozoso, la anunciación o la encarnación? ¿Tú qué dices, Male? ¿Tú también te da la duda? Sí, yo también la he tenido bastantes veces, porque de pronto en un libro para rezar el rosario dice encarnación y en el otro dice la anunciación. Es correcta cualquiera de las dos formas. Sí, creo que sí. Porque cuando decimos la anunciación, el primer capítulo de San Lucas, y el título es la anunciación, y es cuando el ángel le anuncia a la Virgen María que Dios quiere que ella colabore como madre del Salvador. Y cuando la Virgen María dice: sí, aquí está la esclava del Señor, en ese momento de la anunciación sucede la encarnación. Sí, son momentos pues que tienen una distancia de tiempo muy corta. El ángel le anuncia: Dios quiere que tú colabores de esta manera. La Virgen María pregunta: ¿cómo va a ser? Pues todavía no tengo relaciones con José. Le responde: el Espíritu Santo se va a encargar de eso, tú no te preocupes. ¿Y qué dice ella? Estoy disponible. En ese momento se realiza la encarnación. La encarnación es el Verbo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarna, es decir, toma carne, se hace uno como nosotros. Es decir, se hace un ser humano encarnado, Dios encarnado. Es un misterio que nunca alcanzaremos a entender. ¿Cómo es que todo un Dios se hace uno como nosotros, se encarna entre nosotros? Entonces, de cualquiera de las dos formas se le puede llamar, sea la anunciación del ángel a la Virgen o la encarnación. Es válida cualquiera de las dos formas. Perfecto. Dice por acá una persona: he escuchado en algunos retiros que según son católicos y hay dinámicas en las que el sacerdote rompe un Cristo. ¿Eso es válido?
Bueno, vamos a contestar esto después de esta pequeña pausa, porque ya es el tiempo de la pequeña pausa musical para que ustedes tengan tiempo de enviarnos más sus mensajes. Los estamos recibiendo, pero reitero, no estamos haciendo alusión a ellos porque apenas nos va a dar tiempo de contestar las preguntas de hace 8 días. Pero volviendo de la pausa, hacemos la respuesta a esta pregunta, a esta inquietud.
regresamos del corte musical y repetimos la pregunta que dice: he escuchado en algunos retiros que según son católicos y hay dinámicas en las que el sacerdote rompe un Cristo. ¿Eso es válido? Miren, yo en alguna ocasión yo mismo lo hice en este sentido. No es que uno quiera romper a Jesucristo, eso para nada, sino es una forma de dinámica para dar a entender cómo el pecado rompe, destruye la imagen de Dios en ti. Y en algunas ocasiones, para dinámicamente causar más impacto de lo que es el pecado, se puede hacer. Pero los sacerdotes que lo hayan hecho no es por falta de respeto a Jesucristo, todo lo contrario. A Jesucristo lo adoramos, es Dios nuestro Señor. Pero pedagógicamente en algunas ocasiones se puede hacer, reitero, para llamar la atención de los efectos del pecado. Es decir, si tú borras o destruyes o quemas, rompes en pedazos la imagen de Jesucristo, se quiere simbolizar eso, que la vida de Dios, la imagen de Dios que está en ti, por el pecado se borra, se destruye, se quita. O cuando tú igualmente a alguien lo ofendes, lo haces un daño grave, es como romper la imagen de Cristo en el otro. Es no reconocer la imagen de Cristo en el otro. Entonces es un método pedagógico para resaltar la importancia. ¿Tú lo has vivido esto en alguna ocasión, Male? No, específicamente no, pero en obras de teatro de pronto he visto cómo golpean a Jesús, cómo le tiran de cosas y pues es humillar a la otra persona, pero también es darnos cuenta de cómo a Jesús lo estamos destruyendo constantemente con nuestras actitudes. En efecto, espero que con esto haya quedado respuesta a su inquietud. Un comentario muy acertado del señor Víctor Ballinas dice: qué triste que estemos criticando a nuestros sacerdotes. Dios los bendiga y pidamos mejor que nos dé luz y sabiduría para ayudar a nuestra iglesia. Gracias, Víctor, como siempre muy atinado. Ya lo habíamos leído hace 8 días, pero como nos parece muy interesante lo que usted dice, por eso lo reiteramos. Ustedes recuerden que en programas anteriores había habido algunas quejas sobre sacerdotes y Víctor Ballenas dice: en vez de estarlos criticando, vamos a ayudarles, vamos a rezar por ellos, vamos a pedir por los sacerdotes. Efectivamente, como sacerdotes somos seres humanos y como humanos tenemos nuestras limitaciones. Nadie es perfecto, perfecto es solo Dios. Y hasta Dios a veces les reclamamos que por qué tanto frío, que por qué tanto llueve, que por qué Dios no me escucha, y le queremos a veces reclamar a Dios. Entonces a veces con más razón a los pobres sacerdotes, al obispo igualmente, nos pueden reclamar porque somos imperfectos, somos pecadores, fallamos mucho. Sí, decía por ahí un predicador que tenía la oportunidad de escuchar la vez pasada. Él decía: lloramos por un árbol que muere y no nos damos cuenta por 100 que crecen. Y sí, nos dedicamos a señalar y a criticar el trabajo de nuestros sacerdotes, pero no nos damos cuenta de la enorme labor que hacen y de los sacrificios que también hacen por servir al pueblo. Tenemos una pregunta que dice por acá: ¿por qué la marca del diablo es 666? Buena pregunta, Buena pregunta, y ya en alguna ocasión algunas personas nos han hablado de esta inquietud. Si ustedes leen el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, ahí al final del Apocalipsis, el último versículo de este capítulo 13, nos dice precisamente eso. Dice: aquí se habla con sabiduría, que ojalá que alguien calcule bien la cifra de la bestia, pues se trata de la cifra de un hombre. Su cifra es 666. Y de las notas que tenemos para interpretar este texto, algunos dicen que estos tres números, 666, con el lenguaje en hebreo, se quiere dar a entender el nombre de Nerón, que era el enemigo de la iglesia. Acuérdense cómo él mató y quemó y destruyó a Roma y a muchos cristianos, entonces como enemigo. Pero esto es un símbolo, independientemente de si es Nerón o no, significa el enemigo del reino de Dios, es decir, todo aquello que es contrario al reino de Dios. Satanás no quiere que reine Dios, quiere reinar él. Y el reino de Satanás es la mentira, el odio,
los abusos de todo tipo, la corrupción, la injusticia, la indiferencia, la pereza. Es el reino de Satanás. Entonces, es contrario al reino de Dios, que es amor, justicia, paz, verdad, trabajo, solidaridad. Entonces, usted y yo pidamos que no nos dejemos marcar por el 666, es decir, marcar por la marca del diablo. Lamentablemente por aquí entre nosotros hay personas que se han marcado con el 666. Ajá, sí, eso le quería preguntar, ok, es un símbolo, pero entonces si yo me marco con el 6 ya quiere decir que... Que algunos quieren tener la marca del enemigo de Dios, pero lo contradictorio, es de que algunos dicen que es la marca del anticristo, de la bestia, pero es porque ellos dicen que son el verdadero Cristo. Tenemos un doctor llamado, de apellido Miranda, Jesús Miranda, que él se dice que es el anticristo, y a sus seguidores les pide que se marquen con el 666, la marca del anticristo, de la bestia. Pero es algo, pues en mi concepto, pues medio loco, medio absurdo. ¿Por qué? Porque se marcan con el signo del anticristo para decir que creen en Cristo. Y el Cristo nuevo ahora es este doctor Miranda. Él dice que es el nuevo Cristo hombre. Ajá. Que aquí en San Cristóbal hay una emisora que todos los días transmite y es de ellos. Es cierto, he escuchado por ahí. Tenemos ya algunas comunidades aquí y aquí en la ciudad que algunos que se han marcado con estos 3 números y otros se marcan también con 3 S, salvo, siempre salvo. Incluso algunos tienen en sus camionetas o en sus tiendas ya estos símbolos. Y es triste porque en mi concepto es no haber entendido lo que efectivamente dice la palabra de Dios, sino estar entendiendo totalmente al revés la palabra de Dios. Pero bueno, hay libertad para todo. Claro. Germán Molina Villafuerte dice, ¿qué significa ungir? Ungir significa a alguien aplicarle aceite, y en este caso un aceite sagrado. Por ejemplo, tenemos el caso de que nos dice el apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 14. Capítulo 5, versículo 14 dice, si alguien se enferma, mande llamar a los sacerdotes para que hagan oración, lo unjan, y si el Señor quiere podrá recuperar su salud, pero sobre todo para que se le perdonen sus pecados. Entonces, ¿qué es ungir? Es aplicar un aceite bendito a una persona. Y hay varias formas de hacerlo. Miren, el bautismo. Aquí llamamos el aceite de los catecúmenos. Se pone en el pecho del niño, de la niña, un aceite que se llama así, el aceite de los catecúmenos, óleo de los catecúmenos, para pedir a Dios que, usando una comparación, por ejemplo, ustedes habrán visto que cuando hay luchas o cuando hay boxeo, les aplican determinadas cremas para que les resbale el golpe. Sí, claro. Entonces, que no les pegue el golpe. Entonces, los aceites son para pedir a Dios que les resbale el golpe de Satanás, que no les llegue, sino que lo puedan vencer. Después se pone en el bautismo la unción con el crisma. Es la dignidad de alguien. El crisma es el mismo aceite, pero con sustancias aromáticas, para que seamos el buen olor de Jesucristo. Lo mismo en la confirmación, se nos unge en la frente. Las manos de los sacerdotes son ungidas con crisma. La cabeza del obispo es ungida con crisma. Las manos, la frente de los enfermos se ungen con aceite de los enfermos. Es una forma de oración para significar una plegaria, pero también para significar la dignidad de una persona o la vocación que Dios le ha concedido. Un comentario muy bonito dice, aquellos hermanos que juzgan a los sacerdotes, aunque no los conozca, pero no creo lo que dicen, porque lo que se da nace desde el fondo del corazón y con fe y amor. Seamos generosos. Gracias por ese bonito comentario. Karina dice, es cierto que no debemos leer el libro del Apocalipsis porque es prohibido, porque no sabemos la interpretación correcta. Bueno, no, prohibido no. Más bien que aprendamos a leerlo, porque si no tiene una serie de imágenes, de expresiones, de símbolos, que si no los entendemos bien nos podemos equivocar. Como esta persona que se llama Jesucristo hombre, el doctor Jesús Miranda, que él dice que es el anticristo, pues es no entender la Biblia. Entonces sí se puede leer el libro del Apocalipsis, pero tengamos una buena interpretación. En las notas de las Biblias católicas hay alguna explicación, pero mejor ir a un curso. Por ejemplo, aquí en Candelaria tuvieron 3 primeros días sobre el libro del Apocalipsis para poder entender mucha de la simbología, que son unos símbolos muy aplicables incluso a nuestros tiempos.
Dice, lo escucho en la colonia Anexo Morelos. Le quiero agradecer por su programa. ¿Qué puedo hacer? ¿Se me quebró mi niñito Jesús o dónde lo puedo dejar? No se angustien. Se quebra la imagen exterior, pero que no se quiebre la fe en Jesús, que es lo más importante. ¿Qué puede hacer? Lo puede o enterrar, lo puede donar a alguna parte, o si quiere mandarlo a reparar a algunas personas, lo pueden hacer. Pero no se angustie por ello. No pasa nada. Son cosas naturales que pasan en la vida. Víctor Manuel Aguilar dice, invito a todos nuestros hermanos en Cristo a leer y escudriñar la Biblia para encontrar respuesta a muchas dudas. Así es, Víctor Manuel Aguilar, gracias por tu mensaje, estamos totalmente de acuerdo. Pero leer la Biblia bien entendida, porque hay mucha gente que la lee y la malentiende. La malentiende. Hay mucha gente que la lee y dice, yo me quedo con la fe en Dios y en Jesucristo, nada de iglesia. Cuidado. Cuidado porque no puedes separar la iglesia de Jesucristo. Jesucristo nos llega, se acerca a nosotros por la iglesia. Y Él dice que tengamos también fe en la iglesia porque es la obra de Jesucristo. Esperanza dice, muy bonito programa, Dios lo bendiga siempre y le dé más sabiduría para responder las preguntas de aquellas personas que dudan de su fe. Yo invito a estas personas que lean sus Biblias y practiquen lo que Dios les dice en su palabra. Así es, gracias Esperanza. Y ojalá que todos pues podamos efectivamente leer más la Biblia, que es tan importante para nosotros. La Biblia es la palabra de Dios y es la que nos guía, no que la que nos ilumina. Pero reitero, en grupos o cuando tengan dudas, miren por ejemplo, todos los viernes, Monseñor Enrique, nuestro apreciado obispo auxiliar, está dando un curso sobre los profetas, los viernes de 7 a 8:30 en el seminario, para que podamos comprender también lo de los profetas, porque a veces podemos no entenderlos bien. Y es muy importante, entonces hay que ir a quien nos explique, pero con autoridad, lo que efectivamente dice la Biblia. Una pregunta muy interesante dice, ¿qué pasa cuando le pides perdón a una persona y no te perdona? Pues mira, pide por esa persona, haz oración por esa persona, porque lo importante es que tú hayas pedido perdón, es lo importante. Si la otra persona no quiere perdonarte, pues que Dios le bendiga, pero tú ya en tu conciencia, ya hiciste lo que te tocaba. Tú no le puedes obligar a que te perdone, para nada, porque eso depende del corazón de aquella persona. Pero si no te perdona una vez que tú ya le pediste perdón, pues es una persona que quizá no tenga la sabiduría conveniente para saber perdonar, porque va a estar recordándose a cada rato la ofensa que recibió, y eso le va a hacer más daño a esa persona que incluso a quien le ofendió sin querer y sin pensar. Claro. Entonces, con mucha humildad hay que ir a pedir perdón. Si la persona no te quiere perdonar, pues realmente, con pocas palabras, ese es su problema de ella persona. Pero hagamos oración por esa persona para que sane en su corazón, que eso es tan importante también. Dice por acá que si puede explicar los símbolos de los evangelistas. Por ejemplo, San Marcos, su símbolo es el león. Dentro de 8 días yo voy a dar una explicación más de acuerdo con los textos de la Biblia, pero es lo siguiente. Concretamente, por ejemplo, San Mateo se pone la figura de hombre, de San Marcos la figura de león, de San Lucas la figura de un toro y de San Juan apóstol la figura de un águila. Pero esto tiene su base en la Biblia y tiene su propia interpretación, que es muy bonita, y la diré dentro de 8 días con más calma porque se nos está acabando el tiempo. Y fíjense, no hemos podido leer los mensajes de ustedes que nos están enviando porque se nos acaba el tiempo, y todavía tenemos un comentario muy interesante de una joven de nombre Luna o de apellido Luna, estudiante de sociología. Y vean lo que dice esta joven. He escuchado todos los comentarios con atención y reflexionando. Soy una joven de 23 años y quisiera expresar esto con respecto a todas aquellas personas que enviaron sus mensajes manifestando sus dudas, inquietudes, desacuerdos y molestias. Yo pienso que en vez de criticar, nos amemos. Si queremos un mundo mejor, si realmente tenemos a Dios en nuestro corazón, no esperemos que los demás lo hagan. Demos iniciativa. Así como Jesús nos enseñó a perdonar, sigamos su ejemplo y actuemos para tener una sociedad mejor, con amor, paz y solidaridad. No sigamos al hombre, sino a Dios. No importa el momento, tipo de persona, religión, color, estatura social, sino estar unidos como hermanos.
Es hora de ser mejor y estar agradecidos con Dios. Ánimo, y cada día es para ser mejores de corazón. Fíjate qué sabiduría tan grande de esta joven de 23 años, estudiante de sociología. ¿Qué te parece su comentario? Muy hermoso, sin lugar a dudas muy hermoso, de una persona centrada que sabe lo que quiere y que sabe lo que realmente puede hacer bien a esta sociedad. Efectivamente. Miren, se nos está acabando el tiempo y recuerden, pueden mandar sus mensajes aunque ya se acabó el tiempo, pero pueden seguirlos enviando. Ya recuerden a dónde lo pueden hacer. A esta emisora, la clave 967, mensajes de texto 101-29-55. O también a las emisoras católicas, la de Comitán, clave 963-110-7309. 110-7309 de Comitán, o también a la de la Trinitaria, clave 963-133-2271, 133-2271, o a nuestro correo electrónico radiotepeyac@live.com.mx, o también al chat de nuestra emisora www.radiotepeyac.com, o a las diversas aplicaciones que tiene nuestra emisora. Disculpen que no pudimos ahora ir leyendo los mensajes de ustedes por esta razón de tiempo, pues todavía nos quedó una pregunta para el próximo, que nos tengan un poco de paciencia, quien pidió que diéramos un poco más de explicación de los distintos símbolos de los evangelistas. Lo diremos con mucha más calma la próxima sesión. Vayamos concluyendo con nuestro canto, que es ya tradicional en nuestro programa. El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Les invitamos a que lo repitan con nosotros, pues efectivamente el Señor es nuestra luz. En estas respuestas que les vamos dando a sus preguntas, queremos que siempre nos guíe la palabra de Dios. No es la sabiduría humana, no es qué pienso yo, sino qué dice la palabra de Dios. Y ojalá que siempre aprendamos a aconsejar, por ejemplo, a los niños, a los jóvenes. No es qué digo yo, qué dijo mi abuelita. Pues sí, pero muchas cosas que tú dices y dice la abuelita, si están de acuerdo con la palabra de Dios, valen. Porque si la abuelita te dio un consejo y no está de acuerdo con la palabra de Dios, pues no valen. Entonces, lo importante es la palabra de Dios. Por eso, el Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Les agradecemos nuevamente su atención y nos vemos el próximo lunes con el favor de Dios. Agradecemos mucho su participación en este programa, porque recuerden que son ustedes quienes lo enriquecen y quienes lo hacen cada vez mejor. Que tengan muy buenas noches. Nos escucharemos primeramente Dios el próximo lunes.